Pobrecitos. Estamos contentos. Sí, de verdad que el Señor se ha estado moviendo el día de hoy. Y yo sé que vamos a salir con algo esta mañana de parte del Señor. Quiero, en lugar de orar por inspiración, orar con la palabra, con un pasaje que vamos a estar leyendo en Salmo 139. Vamos a tener la oportunidad de estarlo leyendo. Tú lo vas a poder leer, es del 1 al 18. Pero en este momento quiero que cierres tus ojos. Yo te lo voy a leer. Y quiero pedirte que le pidas al Señor que pueda abrir tu mente y tu corazón. Y que realmente puedas escuchar su palabra. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoce mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo digas, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la montaña, de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Así con tus ojos cerrados, quiero que lo digas conmigo. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena, y cuando despierto todavía estás conmigo. ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? Sabes, hoy quiero hablar de destino profético. Yo tuve una inquietud hace unas semanas de poderle hablar a la iglesia acerca de destino profético. Y cuando hablamos de destino, se nos vienen pensamientos con los cuales probablemente crecimos, paradigmas. Hay quienes comúnmente dicen: es que mi destino fue vivir en esta desgracia. Mi destino es que me estén pasando las cosas que me pasan. Mi destino es enfrentarme a esta enfermedad, a este divorcio. Porque durante mucho tiempo le atribuimos al destino todas las desgracias que teníamos, todos los problemas, todas las tristezas, todas nuestras miserias. Y cuando venimos al Señor y el Señor nos empieza a hablar de destino, como el destino que me trae desgracias, que me trae tristezas. Pero cuando venimos a Dios nos damos cuenta que realmente hemos caminado engañados y con muchos paradigmas referentes al destino. Cuando nosotros buscamos en el diccionario la palabra destino, encontramos que viene del latín
Destinare, que quiere decir hacer puntería, llegar a la meta, dar en el blanco, algo preciso, algo contundente. Yo me ponía a pensar en estos días que hay tanta guerra, tristemente, y con la tecnología que hoy hay, envían proyectiles y misiles. Usted se imagina, salen con una fuerza, y con toda la tecnología ponen objetivos fijos, reales. Y cuando ese proyectil sale, no se desvía ni a derecha ni a izquierda, va en la dirección para la cual fue enviado, hasta llegar a su punto y cumplir aquello para lo que fue enviado. Cuando hablamos de destino, hablamos de esta clase de potencia. Hablamos de esta clase de llegar a la meta, de llegar al punto, de dar en el blanco. Entonces, cuando entendemos esta definición y lo llevamos a la definición del Espíritu, entendemos que destino profético, cuando hablamos de destino profético, estamos hablando de aquel plan, aquel diseño que fue establecido para nosotros, para que lo podamos vivir, para que podamos llegar a Él. Cuando hablamos de destino profético, hablamos de algo que fue predeterminado por Dios en la eternidad para cada uno de nosotros, algo que fue marcado, que si viene y se activa sobre nosotros, no nos va a dejar movernos de un lado y de otro, sino que nos va a llevar hacia donde Dios desde el inicio planeó llevarnos. Ahora, cuando uno entiende esta definición de destino y la piensas, quizás entramos o caemos a dos interrogantes o dos puntos que usualmente pensamos. Bueno, si Dios es un Dios de destino y escribió un plan para mí del cual yo no me puedo salir, entonces quiere decir que fue el Señor quien me mandó esta enfermedad, quien fue el Señor el que permitió que me abusaran de niño, de niña. Fue Dios el que permitió que tuviera ese accidente que marcó mi vida. Fue el Señor el que se llevó prematuramente a mi mamá, a mi papá, a mi hermano. Y empezamos a atribuirle a Dios cosas de nuestro destino. Creemos que todo lo malo que nos pasa es culpa del destino que Dios escribió para nosotros. Pero te vas a enterar esta mañana que Dios no escribe cosas malas, que Dios escribió para ti un buen plan, escribió un buen futuro, escribió un buen destino. Yo decía esta mañana, a veces decimos, bueno, pero ¿y entonces por qué me pasan cosas malas si Dios escribió cosas buenas para mí? Y sabes, no nos podemos desligar del mundo donde vivimos. Usted y yo no vivimos en el cielo. ¿Hay alguien que vive en el cielo? Algunos hay que orar, ¿verdad? ¿Para qué? No, todos vivimos aquí en la tierra. Oramos para que el cielo venga. Jesús dijo, oren, oren que sea en la tierra como en el cielo. Pero ninguno de nosotros vive en el cielo. Entonces vivimos en un mundo pecaminoso, en un mundo lleno de maldad, en un mundo que tristemente el Señor tiene que estar interviniendo para cuidarnos, para guardarnos, porque vivimos rodeados de maldad. En estos días José Manuel me decía, vemos un youtuber por ahí que da estadísticas reales, precisas del mundo, no inventadas, científicas. Y me estaba diciendo que en estos días lo estaba escuchando y que este hombre decía como a nivel global, como nunca antes, hay familias que no pueden tener bebés. Hablaba de cómo hay muertes prematuras en los vientres de las mujeres, cómo hay esterilidad en los hombres, en las mujeres. Y entonces científicamente estaban tratando de atribuir a qué se debía esto. Incluso nosotros nos pusimos a hablar, dijimos, bueno, ¿será lo que comemos? ¿Será todo lo que nos ponemos? La contaminación. Porque vivimos acá.
Vivimos aquí en la tierra, entonces todo nos afecta, porque somos nosotros los que administramos la tierra. Y el Señor en su misericordia nos toma, cuida de nosotros, pero vivimos acá. No vamos a estar exentos, pero eso es muy diferente a que sea Dios el que nos mande las tristezas. Sabes, a mí me encanta que en la cruz dice que Jesús condenó la muerte, la enfermedad, la injusticia en contra de nosotros. Él no se va a contradecir. Si Él ya te salvó en la cruz, ¿por qué va a ser un destino malo para ti? Él es un Dios bueno. Dilo conmigo, Él es un Dios bueno. Ha hecho un destino bueno para mí. Otro punto es que podríamos pensar, bueno, si ya todo fue escrito, entonces yo no tengo que hacer nada, porque igual todo se va a cumplir, igual el Señor me va a llevar a la meta. Pero ¿cuántos saben que el Señor nos ha dado la voluntad también? El Señor escribió un plan maravilloso para tu vida, y es mejor plan que el que usted tiene para usted mismo. Mejor. Mejor. Y hay gente que lo tiene que creer. Mejor. Pero Él va a ser un caballero. Él te va a hacer una invitación. Esto es lo que tengo para ti. Pero si tú no lo quieres, Él no te va a obligar. Entonces hay gente que dice, bueno, ¿y cómo es que tengo un destino, un propósito? Pero bueno, ¿qué tanto le estás diciendo sí al Señor? Porque dentro de esto del destino hay una parte que es de nosotros, y es constantemente estarle diciendo sí al plan de Dios, a lo que Él tiene. Tal vez a veces estemos dudando, ¿será, Señor? ¿Será que esto me conviene? ¿Será que esto me gusta? Y el Señor te empieza a hablar, esto te voy a sorprender. Pero Él siempre va a ser caballeroso y va a estar esperando nuestro sí. Así que entendiendo esto, nos damos cuenta que tú y yo no somos personas de casualidad. No somos personas que caminan por ahí y nos pasan cosas al azar. Si tú y yo hemos decidido entregarle nuestra vida a Jesús y hemos dicho sí a su plan, sí a lo que Él tiene para nosotros, entonces entendemos que somos personas de destino, que somos personas de propósito, que hay un plan que Dios ha escrito para nosotros, que es bueno, que Él lo pensó, que Él lo diseñó y exclusivamente para ti. Imagínense qué lindo es el Señor. Todos nosotros aquí tenemos algo exclusivo de parte del Señor. Qué maravilloso es saber que nosotros podemos ponernos en las manos del Señor y ser guiados. Sabes, iglesia, yo sentía tan fuerte esto en estos días. Yo sentía la voz del Señor que me decía, dile a la iglesia que son gente de destino. Van a llegar a la meta. Van a llegar a la meta. Y esto es bien importante, porque cuando tú entiendes esto, no caminas por la vida por donde te lleve el aire. Dice la palabra que el que se deja llevar por el viento a todo lado va. Pero cuando usted sabe que tiene un destino, un propósito, a usted no lo va a llevar el viento donde quiera. No, usted va a tener una dirección, usted va a tener un punto, usted va a tener una meta. Y tenemos que caminar con esa conciencia de destino profético. Yo tengo un destino profético. Alguien que bíblicamente vivió con una conciencia de destino fue el rey David. David fue quien escribió este salmo maravilloso que acabamos de orar con él, el Salmo 139. Él vivía con una conciencia de destino, aún en medio de sus equivocaciones, aún en medio de sus desgracias, aún en medio de que sus enemigos lo perseguían. Era un hombre que sabía que iba a un lugar, que iba a una meta, que el Señor tenía un punto para él.
Así que hay algunas cosas que a través de este salmo yo quiero que podamos meditar, para que podamos constantemente vivir en una conciencia de destino profético. Mira, número uno que tenemos que entender es que nadie nos conoce mejor que el Señor. Nadie. Aquí alguien podrá decir, los que están casados: no, yo conozco a mi esposa, yo conozco a mi esposo. Mire, la uña que nadie le ha visto que es bien fea, yo sé que la tiene, ¿verdad? Podrían decir mamás: no, yo conozco a mis hijos, si es que usted viera, ¿verdad? O yo conozco a mi hermano, porque cuando somos familia nos sentimos en el derecho porque convivimos todos los días. Pero yo quiero decirte que nadie nos conoce mejor que el Señor. Nadie. Hasta las cosas que nos avergüenzan, las cosas que no le contaríamos a nadie. ¿Sí o no? Que todos tenemos cosas que no le contaríamos, que no las haríamos públicas tan fácilmente. Todos. Y aún esas cosas el Señor las conoce y nos ama. Recuerdo que hace unos años, después de recién íbamos a abrir pandemia, puede que esté por aquí la persona que voy a contar, decidimos reaperturar la iglesia y el Señor nos empezó a hablar muchas cosas y mucha dirección a José Manuel y a mí. Y en medio de ese tiempo conocimos un muchacho que lo invitamos a tocar. No era parte de la iglesia, lo invitamos a tocar acá. Y no lo conocíamos, no conocíamos nada de él, pero nos pasó algo bien sobrenatural con él. Cuando nosotros lo vimos, porque lo vimos por un Zoom la primera vez, el Señor inmediatamente nos comenzó a hablar de él y nos comenzó a hablar de su vida, de forma individual, tanto a mi esposo como a mí. Al terminar la llamada, creo que la llamada no duró ni 5 minutos, fue rápida. Íbamos a lo que íbamos. Y cuando terminó la llamada me dijo: José, yo sentí que Dios me habló de la vida de ese muchacho. Yo también, pero no nos contamos nada. Nos quedamos con eso en el corazón. Y cuando reaperturamos en la primera reunión, invitamos al muchacho que no conocíamos, siguiendo simplemente la dirección del Señor que nos había dado para ese tiempo. Y en medio de esa reunión, yo siento que el Señor me vuelve a hablar con él. Lo agarro, oro por él, sin ponernos de acuerdo. Y por allá José Manuel lo agarra, ora por él, y era una palabra tan precisa. Y cuando termina el servicio, llegan los amigos de esta persona a buscarnos a la oficina y nos dicen: pastores, estamos preocupados. Y yo: ¿qué pasó? No, es que mire, nosotros nos fijamos que ustedes oraron por el fulanito y todo lo que le dijeron, eso es la vida de ese muchacho. Va a pensar que nosotros les contamos. Y viera qué cerrado es. Por ahí está, lo amamos muchísimo. Viera, se va a enojar, no nos va a hablar, va a decir que lo estamos. Y saben que nosotros nos reímos, sentimos, porque nosotros no lo conocíamos. Nunca nos habían hablado de él. Ni siquiera entre nosotros habíamos compartido qué era lo que Dios nos había hablado. Pero Dios sí lo conocía. Dios sí conocía su nombre. Yo quiero decirte esta mañana que así como ese joven, tal vez tú estás sentado aquí y dices: bueno, la gente aquí no me conoce, pero Dios sí te conoce, y te conoce por nombre. Conoce tus cualidades, conoce tus defectos, conoce a dónde te lleva a pesar de tus circunstancias. Y a Él le encanta presumir que nos conoce. A veces hay gente que oramos por ellos y dice: ¿y cómo sabía? Se quedan al final del servicio y dicen: ¿y cómo sabía? ¿Quién le dijo? No, pues el Señor sabía. No, pero es que yo quiero, porque están impactados. Y cuando el Señor muestra que te conoce, porque quiere que te sientas amado, porque quiere que te sientas importante, porque quiere que te sientas especial. Yo decía esta mañana: ¿cuántos han conocido a alguien popular, famoso? ¿Alguien ha conocido a alguien popular, famoso alguna vez? Sí. De verdad.
Ayer decían algunos, Ana Lucía conocemos, que salen videos. Yo les contaba ayer a las mujeres que yo en un aeropuerto me encontré a César Évora, un galán de las telenovelas mexicanas. Y yo me acordaba porque de niña mi abuelita miraba novelas y ¿quién cree que la acompañaba? Todas las de Thalía, todas me las eché. Y entonces yo en el aeropuerto me encontré con César Évora. Ni me acordaba que se llamaba así, sinceramente, pero andaba con alguien que sí se sabe todos los nombres, ¿verdad? Y entonces yo le dije a mi esposo: amor, ¿qué pasó? Me dijo: César Évora. Y me dice: ¿quién es ese? Pero andaba ahí con unas que sí sabían. Y entonces dije: vamos a pedirle una foto, ¿va? Y entonces fuimos a decirle: disculpe, una foto. Y yo dije: esta se la tengo que enseñar a mi abuelita. ¿Usted se imagina esa gente que siente, verdad? Como saben quién soy. Y qué bonito es sentir que Dios nos conoce, iglesia. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Cuando tienes una conciencia de destino, número 2, entiendes que el Espíritu Santo no te va a soltar hasta ver el propósito cumplido. Y entonces cuando a usted le empieza a salir la gente de la iglesia hasta en la sopa, usted dice: no, quiero andar con el diablo. Ando triste, desolado, me voy a ir, ¿verdad? Por allá. Y de repente te empieza a salir por uno u otro lado y te dice: ¡hey, qué bueno verte! Y usted dice: ay, yo me quería escapar. Por nadie oraron el domingo, solo por ti. Porque una vez que tú le dices sí al Señor, Él te toma en serio. El Señor no es charlatán. El Señor no tiene doble ánimo. No es como nosotros que hoy decimos sí, mañana no. El día que tú le dices sí al Señor, el Señor dice: ah, bueno, entonces te voy a agarrar y no te voy a soltar. Y entonces a usted le empiezan a pasar cosas. Y usted dice: bueno, ¿y cómo es esto? A veces nos sentimos perseguidos por el Señor. ¿Sabes que una de las oraciones que nosotros hacemos por nuestro hijo pequeño es: Señor, que este niño esté atado a ti? Que sea que se vaya a derecha o a izquierda, ahí, Señor, ve con él. Que si se adelanta, se atrasa, donde sea, ahí, Señor, sal al encuentro de él. Y así es el Señor con nosotros. Nos sale y usted dice: es que el Señor te dio una palabra, y usted dice que ya me había olvidado esa palabra, y de repente el Señor te la empieza a repetir hasta por el taxista. Yo he contado una historia aquí de un bebé que sus papás no lo abortaron. Iban camino a la clínica a abortar. Pero imagínate el propósito que había en ese niño, el diseño de Dios. Y los papás eran bien jovencitos, habían escuchado del Señor, pero como ambos estaban estudiando, dijeron: vamos a abortar al bebé porque no podemos, estamos jóvenes, ¿quién nos mantienen nuestros papás? Y se suben a un taxi. De repente el taxista resultaba que era cristiano y llevaba una canción de esas viejitas, porque yo sé qué canción es. De esas viejitas que habla un niño que está en el vientre de la madre y le empieza a decir: mamá, papá, no me abortes. Mamá, papá, déjame vivir. Y de repente estos jóvenes comienzan a llorar en ese taxi. El taxista, sensible a la voz de Dios, le para el taxi y le dice: me van a decir qué está pasando. Y ellos le dicen: vamos camino a abortar a nuestro bebé.
Y el taxista comienza a orar. Imagínate el plan, porque una vez que Dios te toma, no te suelta, iglesia. Y hay gente en este lugar que ha estado huyendo del llamado de Dios para sus vidas, que ha estado huyendo del plan, de la voz de Dios que te ha estado hablando, que te ha estado llamando, que te ha estado atrayendo con cuerdas de amor, y te has estado haciendo el loco. Pero el Señor te dice esta mañana: no te voy a soltar hasta acabar lo que he prometido sobre tu vida. No te voy a soltar. Y muchas veces queremos que el Señor nos suelte, pero Él no nos va a soltar. ¿Sabes qué? A mí me da risa porque el Señor tiene unas maneras de operar a veces en esto del espíritu. A veces llegan personas y nos dicen: mire que ando de novia o de novio de aquel fulanito. Y uno dice: ay, no. Pero hay que ser respetuosos, ¿verdad? Y entonces dice: ¿y qué piensa? Entonces cuando un pastor les diga: hay que orar, es que hay que orar. Entonces nos dicen: ¿qué piensa? Y lo ve bonito. No. Entonces no, le decimos nosotros: hay que orar, y nos ponemos a orar. Y entonces ¿sabe qué pasa? Allá llegan y dicen: no, mire, no, aquí vengo triste, me duele el corazón. Ay, ¿por qué le duele? No, porque el tóxico, la persona me dijo: no, ¿sabes qué? Siento que te estoy atrasando en el plan de Dios para tu vida. Mejor te dejo. Hasta a través de los tóxicos el Señor habla. Dios no te va a soltar. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún ahí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodee que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puede esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, y la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Iglesia, yo profetizo en este lugar que no te vas a escapar del Señor hasta que el Señor cumpla todo lo que Él ha dicho sobre tu vida. Yo hoy oro en el nombre de Jesús que esta casa, esta iglesia va a ser una iglesia llena de personas que llegan a la meta, llena de personas que dan en el blanco en todo aquello que el Señor ha establecido para sus vidas. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Cómo se me fue ahorita su nombre? ¿Usted? Sí. Leonardo. Leo. Pues no estaba segura. Yo siento como ha estado escapando, pero hay un llamado, hay una gracia, hay un propósito de Dios en ti. Y yo siento que el Señor dice: Él cree que ha estado huyendo del llamado, pero el Señor te va a traer, Leo, y te va a encaminar, porque es como que has estado metiendo los piecitos, pero el Señor te va a sumergir hacia todo el diseño, hacia todo el propósito que Él tiene para tu vida. Y no vas a tener miedo, ni vas a menospreciar lo que el Señor ha puesto. Vas a creer. Y yo hoy oro que el Señor ponga a las personas correctas en tu vida, otros hombres que te levanten y que te ayuden a caminar en todo lo que el Señor ha establecido. Puedes cerrar tus ojos ahí donde estás. Wilfredo, póngale las manos ahí. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que se cumple todo en la vida de Leo, Señor. Gracias por la nueva etapa que está viviendo, Señor. Oro, Padre, que todo lo que tú un día, Padre, pusiste en su interior y en su espíritu, Padre, todo el llamado, Señor,
Tal vez muchos pudieron creer es un accidente, es una casualidad. Pero Padre, tú lo diseñaste con amor. Y yo te pido, Padre, que pueda ser activado, Señor. Padre, el destino profético en su vida, oh Dios. Todo el propósito, Padre, sobre él, oh Dios. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Cuando nosotros vivimos con conciencia de destino, entendemos que Dios ya escribió un destino para nosotros. Dice el versículo 13 de este salmo: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo, miren qué humilde el David va. Tu fino trabajo es maravilloso. ¿Por qué los hombres tienen mejor autoestima que nosotras? Yo no entiendo. Miren, yo le digo a mi esposo, después del embarazo, le digo: amor, necesito correr, me siento gorda, ¿verdad? Y ahí andábamos los dos pasaditos del peso normal. Y él se miraba en el espejo y decía: no, yo estoy perfecto. Yo digo: Señor, yo quiero tener la autoestima de él. Y así son los hombres, ¿verdad? Todos orejones, pero mira qué belleza. Mire, este David era un hombre de arriba abajo, ¿verdad? Dice: mire, tu fino trabajo es maravilloso. Así nos tenemos que hablar, mujeres. Lo sé muy bien. Tú me observas mientras iba cobrando forma en secreto y mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida está registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¿Sabes que mi pastora, que es una mujer de Dios, una mujer del Espíritu, ella suele decir que ella tiene la firme convicción que no hay ninguna persona aquí en la tierra por accidente? Y habrán muchos aquí que digan: uy, viera cómo me le vine a mis papás. Si por mí se casaron, pastora. En estos días miren, conocemos un montón de historias, amigos, gente de la iglesia, que nos contaron que eran el hijo menor, pero se le vinieron a sus papás. Justo en estos días platicaba con una vecina que no la conocía, pero ahí llegó a platicarme, a contarme. Y dice que tiene dos hijos, uno de 28, 29 años y otra de 20, y que tiene una niña de 7 años. Imagínense cuántos años después se le vino la pequeña. Y decía: es nuestra alegría, es nuestra bendición. Y qué bonito que digan eso, ¿eh? Que eso es la alegría de alguien, la bendición de alguien. Pero qué duro es cuando has crecido y te han dicho: no, hombre, es que vos te viniste y nos desbarataste financieramente, nos terminamos divorciando porque no aguantamos la presión. Pero sabes que tú no eres un accidente, no eres la calentura de una noche de tus papás. Eres el propósito de Dios, eres el diseño de Dios, eres la obra maestra de Dios. Mira, a mí me encanta porque dice Efesios 2:10: pues somos la obra maestra de Dios. Di conmigo: yo soy la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Cuando vamos al original, esta palabra obra maestras en griego significa poema. Somos el poema de Dios. Un poema que suena lindo, un poema que es hermoso. ¿Cómo son los poemas? Románticos, lindos. Tú eres el poema de Dios. Y hay gente en este lugar que tiene que sentirse así: el poema de Dios, la obra maestra del Señor. Tienen que empezar a valorar lo que el Señor diseñó. Así, narizoncito, así chaparrito. Cuando te veas al espejo, que puedas decir: aquí está la obra maestra de Dios, aquí está el poema de Dios andante.
¿Cómo camina un poema? Así como camina usted, medio torcido. Mira, ¿por qué digo todo esto? Porque al entender que somos la obra maestra de Dios, entendemos entonces lo que decíamos al inicio, que somos únicos, que Dios depositó algo en nosotros que es diferente a la persona que tenemos a la par. Entonces, ¿por qué vamos a estresarnos, a entristecernos y a compararnos con el que tenemos al lado? Si Dios se tomó el mismo tiempo para hacerte a ti como para hacer al resto. Yo como amo tanto a mi esposo, yo paso enamorada de él, la verdad. Si yo le digo, amor, Dios te hizo a vos con amor. Y yo cuando veo los dones, los talentos, pero ¿sabe qué? Dios se tomó el mismo tiempo con todos. Nos pensó de la misma manera a todos. Nos llamó por nombre a todos. Entonces yo puedo admirar los dones, los talentos, la capacidad que hay en otro, pero tengo que aprender a valorar lo que hay en mí y entender que yo no necesito ser una copia de otra persona, porque yo tengo lo mío, yo tengo lo propio. Yo no necesito ser como nadie más. El tema es que hoy, con todo el tema de las redes sociales y en el mundo que vivimos, usted dice, ay, ¿por qué no fui más flaquito? ¿Por qué no fui tan alto así como esos príncipes de Holanda? No, porque naciste en Latinoamérica. Hay que ubicarse. Y nos pasa, ¿sabe qué? El tiempo tratando de ser algo que no somos. Y cuando tratamos de ser algo que no somos efectivos en el plan y el propósito que Dios, porque si Dios diseñó un plan para ti, creó algo que se ajusta, te dio dones, te dio talentos, te dio capacidad, te dio autoridad, te dio fuerza, te dio fe, para que puedas llegar a la meta que Él ya estableció para ti, no para el que está a la par. Nadie entra a un lugar a comprar un vestido que no le va a quedar. Mujeres, nadie, porque si no, ¿qué? Nos vamos a ver muy gorditas o muy holgadas. Hombres, bueno, a los hombres les vale más, la verdad. Pero nadie está tan loco para entrar, comprarse algo que no le quede a su medida. Igual Dios es bueno. Él diseñó cosas perfectamente para nosotros. Dios te ha dado una capacidad, Dios te ha dado talentos. Tú ya tienes todo para triunfar, iglesia. Tú ya tienes todo para ser exitoso. Tú ya tienes todo para ser bendecido. Tú ya tienes todo para multiplicarte, para ser fructífero. Al Señor no se le olvidó nada, ya todo lo puso en ti. Entonces no tratemos de ser otros. Una vez yo estaba en Bolivia y viajé, estuve en Santa Cruz y por trabajo, y luego viajé a La Paz. Y cuando estaba en La Paz, unos pastores que creo que tienen la iglesia más grande ahí me invitaron a predicar una cosa del Señor, porque ni que nos conocíamos. Y cuando yo los conocí, ella había sido modelo, él un comunicador nato, o sea, increíble el hombre. Y los dos hablaban así: hola, pastora Cindy, ¿cómo está? Siéntese. Pausados, tranquilos. De esa gente que usted, de verdad, admirable. La obra es increíble. Entonces todo el tiempo me platicaban, sí, y así predican. Dios es bueno todo el tiempo. Entonces cuando yo los conocí me dicen, pastora Cindy, queremos que predique. Una iglesia grandísima. Y yo dije, amén. Y yo no me ponía nerviosa tanta la cantidad de personas, sino que yo decía, y aparte, no sé cuántos han tenido la oportunidad, pero el paceño boliviano es así, es tranquilo, no es gritón, no tiene el sazón de aquí Y entonces yo decía, Señor,
si se me sale lo pentecostal va a salir corriendo la gente. Y entonces yo empecé a predicar, ¿sabe qué? Tratando de usar zapatos que no eran míos. Yo pensaba, todo el rato se me venía la pastora que acababa de conocer. Yo decía, no, la pastora no grita, no habla fuerte. Entonces yo empecé, Dios te bendiga. Y ¿sabe qué? Me estaba costando horrores predicar. Me sentía confundida y sentí que en medio del mensaje el Señor me habla y me dijo, sé tú. Y entonces se puso buena la cosa. ¿Y sabe qué? Dios empezó a mover. Y ahí cayó poder del Señor. Dios se movió, pero ¿sabe por qué? Porque yo fui fiel a mi diseño. Pero había empezado al revés, mal, tratando de ser algo que Dios no había puesto en mí. Hoy en la mañana contaba que cuando nosotros nos casamos, los que conocen a su pastor, él es un hombre inteligente, es una enciclopedia andante. Bíblicamente mejor no se ponga con él. Y entonces nos casamos, sentimos la dirección del Señor. Él empezó a predicar más, porque también yo como que medio le huyo a la predicada. Y entonces empezamos y yo decía, no, sí, porque la iglesia, pero ¿sabes qué? Yo era como que no quería predicar. Y me acuerdo que él me decía, amor, escribí mensajes y me los enseñaba. Y yo tenía pena de enseñarle mis mensajes. Yo decía, me va a decir, no, que es todo lo teológicamente incorrecto. Y yo de verdad no le decía a él. Y tenía una lucha en mi cabeza y yo decía, sí lo hace él. Y así, o sea, de verdad, así me empezó. Y yo no le contaba a nadie. Pero un día Dios le habló a mi pastora y me habló y me dijo, venga mamita. Y me dijo, fíjate que Dios me ha estado hablando de vos. Y el Señor me dijo que Dios los unió para ser un complemento, los va a llevar. Dios le ha dado una inteligencia a José, ¿no? Pero vos sos una mujer del Espíritu y a vos Dios te ha dado lo tuyo. Sé vos, me dijo. Y a mí eso me cayó. Y dice el Señor que te pongas a predicar. Te quiero ver en esas redes sociales, me dijo. Y de verdad. Y entonces comencé a predicar. Y sabe que cuando trataba de ser diferente a lo que no me fluía, no me salía, porque no era yo. Y entonces entendí al Señor. Entonces hacemos el chiste, porque entonces por ahí mi esposo desde el lunes, mire, él es una máquina, 10 mensajes en un día. De por ahí ya tiene, José va a predicar todo el fin de semana y el lunes ya tiene todos los mensajes. Yo se llegué el miércoles, jueves. Y entonces me dice, amor, ¿ya escribiste el mensaje? Y le digo yo, lo ando gestando en el espíritu. Mire, ¿por qué se ríe? Hoy le estoy abriendo mi corazón. Y entonces al inicio él se enojaba y me decía, amor, póngase a escribir. Y yo en obediencia, usted sabe, miren, sujeta, me sentaba, pero no. Entonces un día yo le dije, no, amor, necesito gestarlo en mi espíritu. Y entonces él ya sabe. Por ahí me ve caminando en la casa, me habla y no lo estoy escuchando. Y llega un momento en que me siento y mejor que lo de él. Y entonces, porque es buen maestro, me los agarra a revisar. Y entonces los ve y dice, no, sí sos buena. Hay gente aquí que tiene que empezar a ser fiel y agradecidos con lo que Dios, así como Dios te hizo, así sos perfecto. Así como Dios te hizo amiguero, tal vez más introvertido, así sos perfecto. Eres único de parte del Señor. Eres único. Tal vez usted está diciendo, no, es que para empezar la empresa necesito tener la inteligencia numérica de aquella persona. No, lo que necesitas es creer en lo que Dios ha puesto sobre ti.
Yo sentí una palabra para ustedes, Eric y Mimi. Yo sentía que van a empezar a venir patrocinadores, gente que van a venir con la provisión, pero es como que les van a decir, pero ¿saben qué? Hagan tal cosa. Como que van a venir con buenas ideas. Pero el Señor, siento que me dice, diles que sean fiel a lo que yo les he dado a ellos, porque son ustedes los que tienen el diseño. Crean, así muchas veces se vaya esa provisión, va a venir de otro lado, porque el Señor va a proveer lo que el Señor les ha dado a ustedes. Sean fiel al diseño, caminen, no tengan miedo. Yo puedo ver como un vientre que se gesta y que empieza a nacer. Yo siento que aún ustedes no han visto nada de lo que el Señor va a hacer con la fundación. Es un bebé creciendo y el Señor lo va a sorprender. Cuando tenemos conciencia de destino, entendemos que el destino que Dios tiene para nosotros es bueno. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No puedo enumerarlos, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena, y cuando despierto todavía estás conmigo. Iglesia, siempre el plan de Dios será mejor para tu vida. Siempre. Si usted se está imaginando algo bonito para su futuro, quiero decirle que el Señor ya lo superó. Él ha escrito cosas buenas. Él ha escrito cosas favorables. Él ha escrito cosas que te van a hacer trascender. Va a llegar un día, y le estoy hablando al espíritu de muchos, que van a decir, bueno, ¿y en qué momento Dios me trajo a este lugar? ¿En qué momento Dios me situó con estas personas? ¿En qué momento me empezaron a escuchar? Porque hay muchos que tienen que despertar a la conciencia de que aún en medio de sus dificultades, Dios ha escrito algo mejor. Dice la palabra que la mujer virtuosa ve el futuro y se ríe de él. Esa es la gente de fe. Ven el futuro y si Dios lo escribió, todo va a estar bien. Mi futuro es bueno porque si el Señor lo escribió, todo va a estar bien. Puedo estar confiado, puedo estar tranquilo. Pero quiero decirte algo. Cuando nosotros, y aquí viene el punto central de este mensaje, yo sentía una urgencia de parte del Señor de hablar de esto, porque cuando nosotros caminamos con la conciencia que hay un destino en nosotros, usted va a caminar claro, preciso, seguro en medio de cualquier circunstancia, sea buena o sea mala. Nada lo va a distraer. Yo podía sentir cómo el Señor quiere sacar de la distracción a muchos que han estado diciendo, esto me sirve, esto también, esto como que un poquito, y por estar en ese poquito, en ese poquito, en ese poquito, no avanzas a ningún lado. ¿Sabes? Yo he estado viendo el mover que Dios ha estado teniendo con la iglesia, con nosotros. Y yo decía, Señor, estamos viviendo un momento tan importante que es necesario que podamos estar atentos a lo que tú estás haciendo para no perdernos. Mira, estaban hablando ahorita de los hombres. Dios ha estado levantando a los hombres de una manera. Hombres que están escuchando acá, hay un movimiento de Dios para los hombres. Si tú escuchas esto, tú tienes que decir, yo voy a ser parte. Yo voy a ir a las reuniones. Tal vez no sabes ni asar un chorizo, pero ahí va a haber gente. Usted dice, no, es que a mí no me gusta dormir fuera de mi casa. Bueno, pues hacer vigilia ahí. Porque si está sucediendo algo de parte de Dios, tenés que meterte en el mover para avanzar.
Si Dios te trajo a esta casa y te estableció y te hizo parte de esta familia, hay un destino profético corporativo en nosotros. Y al estar atentos, despiertos y con la conciencia, vamos a avanzar juntos. Nadie se va a quedar. Sabes, a mí me encanta ver lo que Dios está haciendo en otras iglesias. Me encanta avivamientos que están sucediendo. Me encanta cómo cantan. Aquí molestamos a los de alabanza porque no les voy a decir cómo mi esposo les puso, pero y vayan subiendo los de alabanza a propósito. Vengan, que no voy a decir. Y me encanta lo que el Señor está haciendo en otros, y lo admiramos, lo respetamos, pero yo no quiero lo de otros. Yo quiero lo que el Señor ha estado estableciendo con Rompiendo Fronteras, porque en eso el Señor nos va a bendecir, en eso el Señor nos va a prosperar, en eso el Señor nos va a hacer avanzar. Vamos a ver a nuestros niños ser bendecidos, crecer en el temor al Señor. Vamos a ver a nuestros hombres transformados, vamos a ver a nuestras mujeres transformadas. ¿Sabes que me da risa? Porque la gente cuando llega a la iglesia, creo que por ahí estaba Charo, pero me da risa porque es infinidad de gente que dice: es que cuando yo llegué a la iglesia, yo decía, qué gente más salamera, más empalagosa. Porque sé que llegaban y le decían: te amo mucho, somos familia, abracito. Y sabes que este es un diseño de Dios desde que yo pastoreaba allá en Zamoranos, ¿verdad, Roldán? Había un muchacho que es de Guatemala, altote, alto, que tenía este estilo para decir: te amo mucho. Y entonces daba risa porque todo barbudo, ¿verdad? Altote. Y entonces decía: mucho gusto, bendiciones, te amo mucho. Y entonces los hombres decían: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Y entonces la gente dice: ay, es que ellos... ¿Y sabe qué terminan? Terminan diciendo: te amo mucho. Un abracito. ¿Por qué? Porque te metes. En la mañana me decía mi mamá, ahora estábamos platicando atrás, y me dice: hija, pero no corra la gente de la iglesia. Y le dije: ¿por qué, mamá? Dice: no, porque es que en la mañana dijo, bueno, si alguien siente que no encaja aquí, pues váyase a otro lugar. Pero es que de verdad lo digo en amor, no corriendo a nadie. Porque uno tiene que tener el entendimiento a dónde Dios te ha llamado, porque ahí vas a crecer. Ahí vas a crecer. ¿A dónde Dios me ha llamado? ¿Con qué personas? Así sean ositos cariñositos. Ahí vas a crecer, ¿verdad? ¿A qué tiempo Dios me ha llamado? Necesitamos caminar, iglesia, con un destino, con una conciencia de destino, para que dones puedan ser activados, para que talentos puedan ser activados. Yo hoy en la mañana miraba a muchos profetizar acá y decía: cómo el Señor les ha avivado el don, cómo el Señor les ha avivado, y son buenos. Y si usted me dice esta mañana: pero mire, pastor, es que yo no sé ni cuál es mi destino, pues yo tampoco. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, ir al que sí sabe. Señor, aquí estoy. Hoy me dijeron que tú diseñaste un plan, un propósito, una vida. Dime. Y te voy a dar algunos tips así rapidito. Esto ya es de chascada porque no es el tema, pero búsquelo. Ten intimidad con el Señor. Tus dones, tus talentos hablan del destino y el propósito que Dios te ha dado. Si usted me dice que yo creo que mi destino es cantar, pero no sabe ni qué do, ni canta como Nancy, no es su destino, hermano. Porque no hay un don, no hay el talento, pero tus dones, tus talentos, tus habilidades. ¿Sabe? Yo contaba hoy que a mí desde niña mi papá tenía una cafetería. Yo le ayudaba a mi papá, era la que cobraba. Pero me pasaba algo. Desde niña, los clientes de mi papá fueron mis primeros pastoreados, porque llegaban y me empezaban a contar, gente mucho mayor, y empezaban a llorar y me contaban de sus divorcios y de que el otro la estaba engañando y que el hijo y que no sé qué.
Y de repente en medio de que estaban llorando decían: es que yo no sé por qué le estoy contando esto a usted. Y claro, yo con 12 años yo decía que yo peor, ¿verdad? Yo no sé. Pero ¿sabes cuántas veces me pasa eso? Todo el tiempo. Antes no lo entendía, pero hoy lo entiendo. Que hay un manto, hay un llamado sobre mi vida. Tal vez tú eres súper bueno administrando. Bueno, por ahí va la cosa. ¿Qué dones, qué talentos, qué palabras te ha dado el Señor? Hay gente aquí con llamado de parte del Señor, que escuchan la voz del Señor y la han estado apagando por el temor. Han estado huyendo han estado huyendo del Señor. Pero yo quiero decirte, iglesia, que si el Señor te está hablando esto esta mañana, es porque te quiere encauzar, es porque Él no se ha rendido, es porque Él no ha renunciado a ti, y Él va a cumplir todo lo que un día estableció para ti. Y a través de ti Él va a bendecir tu familia, Él va a bendecir tus generaciones, Él va a bendecir tu ciudad, Él va a bendecir tu nación, Él va a bendecir la tierra a causa de que tú te paras. Escucha esto: vivimos tiempos complicados y la iglesia no puede caminar porque caminan por caminar. Tenemos que caminar como gente con entendimiento. Yo no sé cuáles son tus circunstancias el día de hoy. No sé qué es lo que has estado pasando. Dios sí lo conoce. Yo quiero decirte que independientemente, el Señor tiene vigente su plan contigo. Así que hoy el Señor te está haciendo primero una invitación. Ponte de pie. A caminar bajo su plan. A que tú libremente escojas el plan de Él. Pero la segunda invitación que el Señor te está haciendo es que camines en ese plan seguro, con entendimiento, con sentido de destino, con conciencia de destino. Tú vas para algún lugar con el Señor. Tú vas a llegar a la meta con Él. Tú no eres un fracasado. Tú no eres una fracasada. Tú no eres un abortivo. Tú no eres una abortiva. Dios va a cumplir su plan y su diseño. No importando tu edad, ponte en las manos del Señor.